Hoy, 2 de abril, celebramos el Día Mundial de la Concienciación del Autismo. A continuación, veremos de qué se trata. El concepto de autismo ha ido variando, ha ido modificándose debido a las constantes investigaciones científicas que se han realizado sobre aquello. Actualmente, el DSM-5, que es el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, engloba el autismo como un trastorno del neurodesarrollo. ¿Qué quiere decir? Que son trastornos que se han originado dentro de la etapa de gestación, caracterizados básicamente por limitaciones a nivel global y también limitaciones a nivel específico, ya sea en el ámbito personal, en el ámbito social, en el ámbito educativo o académico y también en el ámbito laboral. De esta manera, el autismo pasa a denominarse como el trastorno del espectro autista, fundamentado bajo dos criterios. Uno es la limitación para entablar una relación social y la comunicación que genera. Y dos, que posee un ámbito más restringido a ciertos intereses, a ciertas actividades. Una de las preguntas más frecuentes que se hacen los padres de familia cuando diagnostican a su hijo, a un niño con el trastorno del espectro autista, es ¿a qué colegio lo voy a poner? ¿En una escuela básica regular o en una escuela básica especial? ¿No? Aquí hay que tener un criterio muy importante. El autismo tiene 3 niveles: el leve, el moderado y el profundo. El DSM-5 lo califica como el nivel 1, nivel 2 y nivel 3, ¿no? El nivel 1, que es un poco más manejable, ¿no? El nivel 2, que necesita de cierta ayuda en algunos puntos, en algunos casos, y el nivel 3, que sí definitivamente necesita una orientación más perenne. Entonces, bajo estos criterios, debemos de saber en qué colegio lo vamos a colocar. Si posee un autismo de nivel leve o medio, puede ir a una escuela regular, a una escuela inclusiva, que justamente es lo que está impartiendo las políticas educativas que deberían de incluir a estos niños, ¿verdad? Más que todo incluir también integrarse a la sociedad, porque cuando ellos salgan, ellos crezcan, inicien una vida universitaria, tienen que ir adaptándose, ¿verdad?, bajo a una sociedad que estamos viviendo en la actualidad. Ahora, hay que tener en cuenta también que en las escuelas básicas especiales hay profesores muy capacitados que van a atender a tu hijo de la manera más idónea, la más correcta. También hay que tener en cuenta que en las escuelas regulares es necesario que cada docente, eso sí, haga un llamado a todos los docentes cuando tengan cualquier estudiante inclusivo a capacitarse, a saber qué hacer, a leer, a profundizar su tema, a profundizar su caso en sí, ¿verdad? Identificar cuáles son sus habilidades, cuáles son sus potencialidades y de esa forma poder elaborar tus adaptaciones curriculares. De esta manera, tú como padre de familia, ¿qué puedes hacer para tratar a un niño o a tu hijo con autismo? Uno es que debes de mantener un orden o una rutina. Si no tienes una organización de lo que debes de hacer tú, mucho menos vas a poder organizar lo que tiene que hacer tu hijo. Tienes que tener esa cultura de programarte, sobre todo con ellos. Si tú varías algo de lo que los niños con el trastorno del espectro autista realizan, puede traer algunas consecuencias, ya sea como rabietas, ya sea incluso con problemas de agresividad. Tú tienes que ser lo más específico posible. ¿De qué manera? Existen los pictogramas. Los pictogramas son un medio de imagen con una pequeña descripción. Por ejemplo, si tú quieres a tu hijo enseñarle al correcto lavado de manos, tienes que ser lo más específico posible. Por ejemplo, desde el momento en que tienes que acercarte al caño
desde el momento que tienes que abrirlo, tienes que colocar, ubicar el jabón, tienes que aplicártelo, todo tiene que ser lo más detallado posible, obviamente de acuerdo al grado de autismo que tenga. Cuanto más sea el grado, obviamente tienes que ser mucho más específico. Ser breve y concreto. No te expandas, no le hagas o no le exijas que haga unas tareas muy prolongadas, muy largas. Tampoco hables en segundas, ¿no? O esperes de repente que deduzca algo, ¿no? Porque esos niños se les dificulta mucho, ¿no? Yo estoy hablando de casos que pueden ser un poco más severos, ¿no? Tienes que saber en tu niño qué es lo que causa su crisis, qué es lo que causa ese malestar en él, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que muchos de ellos son hipersensibles o hiposensibles. Tener un oído muy agudo, tienes que tener mucho cuidado con esos sonidos que tienden a alterar su conducta. Entonces, tú identificas ello, tienes que definitivamente ordenarte, ¿no? Y tratar de ponerle una limitación a cierta actividad para que no pueda sufrir ese desorden de la conducta. Habilidades sociales, tienes que estar muy pendiente de ellos, debido a que estos niños en algunos casos tienen problemas o dificultades para el habla. Entonces, también se debe de entrenar cuáles son las habilidades sociales no verbales, ya sea la mirada, ya sea la postura, ya sea los gestos, cómo está reaccionando frente a un estímulo. Entonces, este entrenamiento que tú debes de hacer debe de ser constante, debe ser perenne. Ahora, hay que tener en cuenta que si tú quieres mejorar estas habilidades socioemocionales, es necesario de que vayas con un profesional y te indique cuáles son las estrategias correctas que tú vas a aplicar. Es necesario que no debes hacer con tu niño con el aspecto autista. Uno de ellos es sobreprotegerlo demasiado, tratarlo como si fuese un niño especial realmente. Para hablar de ello, todos los niños son especiales. Todos tienen habilidades increíbles que tienes que saber identificar y explotarlas al máximo. Ahora, si tú, por ejemplo, tienes a tu hijo, ¿no?, con un grado leve o medio, debes de enseñarle, ¿no?, de una forma adecuada. No lo trates como una persona discapacitada, por decirlo así, ¿no? Porque no lo son. Entonces, de esa forma, si tú contribuyes a ello, puede que se forme este niño como si fuera una limitación por el autoconcepto que tú le estás formando, de lo que tú le estás diciendo. Y de esa forma, lamentablemente, no va a poder progresar. Otro indicador que puedes observar en tu niño con el trastorno del espectro autista es cuando tú le das un juguete, ¿verdad? Tiene una etiqueta y en vez de centrarse quizás en, por decirlo, darle vida a ese juguete, se centra en la etiqueta o en algún detalle que tenga por ahí y en algunos casos también empiezan, ¿no?, a darle giros sobre su propio eje, o también si tú le das, por ejemplo, algunos Playgos, ¿verdad? Tiene colores, lo clasifican de una forma, ¿no?, por colores, o elaboran lo que le llamamos la seriación, ¿verdad? Entonces ellos tienden a agruparlos de esa forma. Otro de los rasgos muy predominantes es el aleteo, ¿verdad? El aleteo, el andar de puntillas, el aislamiento social, ¿no? Cuando vas, por ejemplo, a una fiesta, ¿no?, y como que el niño es muy retraído, no hace, no se une al grupo y trata de mantener algún juego, ¿no? Por ejemplo, en el caso cuando están en los juegos simbólicos, ¿no?, o en el juego de roles, ellos tampoco lo hacen, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, si tú juegas al papá, a la mamá, ya, ok, tú vas a ser el papá, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro, porque ellos tienen una limitación, ¿no?, en el ámbito
en las neuronas espejo que le llamamos, ¿no? Donde el nivel de empatía, de colocarse en el lugar de otro, es bastante limitado. Es necesario recordarles que tú, desde muy pequeño, desde antes de los 18 meses, tú tienes que ser muy observador con tus hijos. Por ejemplo, ¿cómo se puede manifestar el trastorno del espectro autista en ellos? En el caso, por ejemplo, cuando tú le estás hablando y no te responde la mirada. Cuando tú le haces señales y tampoco las dirige. Entonces, de esa forma, como que ya puede de que hay algunos indicadores, ¿verdad? El contacto visual, por ejemplo, ¿no? Buscarle el rostro, por ejemplo, ¿no? Es muy necesario que tú hagas unos ejercicios, ¿no? Le colocas dos imágenes, uno donde haya, por ejemplo, un perro y el otro donde haya un gato. Entonces tú le dices, ¿dónde está el gato? ¿Dónde está el perro? Puedes hacer los sonidos, ¿verdad? Los sonidos que realizan estos animales y colocas el perro, el gato. Si ves a tu niño que no te dirige, no te sigue a lo que tú estás haciendo, puede que haya un indicador ahí. Finalmente, quiero ya hacer un llamado a la población de que conozca sobre estos temas. Todos deben de sensibilizarse frente a estos casos, frente a estos niños que tienen esta condición, de ser aceptados, de tener los mismos derechos, ya sea en el nivel educativo, en el nivel laboral, que muchos de ellos son vulnerados en este aspecto, ¿no? Son discriminados, no los aceptan, pero debemos de ponernos a pensar de qué es lo que estamos haciendo como sociedad. O sea, ellos tienen unas habilidades increíbles. Unas personas, hay diferentes casos que se han visto, artistas, ya sea dentro del mundo de la música, del cine, del teatro, a increíbles famosos, ya sea Albert Einstein, Beethoven, Bill Gates, creador y cofundador de Microsoft. O sea, hay muchos ejemplos a seguir de que las personas con esta condición no tienen una limitación alguna, de que nosotros debemos de, como padres e incluso también como educadores, identificar cuál es este problema, ¿verdad? Y tratarlo, ver cuáles son sus habilidades, cuáles son sus potencialidades y de esa forma poder incrementarlo. El rol como padre es saber identificar, ¿no? Desde la temprana edad e ir con un especialista, a un neuropediatra, para que te puedan orientar de la manera correcta. Y de esa forma, cuando diagnostiquen a un niño a temprana edad, podemos hacer algo, porque de esa forma, esta estimulación, ese entrenamiento que se le va a dar al niño, definitivamente le va a ser mucho más fácil poder adaptarse a esta sociedad. Entonces, de esa forma, unámonos, pongamos nuestro corazón azul y celebremos, más que todo, celebrar y tomar conciencia, ¿no? De, de que existen cada vez más peruanos, 1 de cada 70 peruanos posee el trastorno del espectro autista. Entonces, hay que tener en cuenta que estas cifras van incrementando y de esa forma invito a que tú también te identifiques. Les invito a todos ustedes a informarse y sobre todo a entender, que es lo más importante, a culturizarse. Muchas gracias.